Bueno, hola a todos. No sé si todavía va ingresando participantes, pero les voy dando la bienvenida a los que ya están. Esta es nuestra segunda sesión del seminario sobre Eric Sadan. En esta oportunidad vamos a contar con la presentación de Hernán Borisoni, que es quien co-coordina este seminario junto conmigo. Hernán es un investigador de la Escuela de Humanidades e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de CONICET. Es doctor en Ciencias Sociales. Sus intereses primordiales giran en torno al vínculo entre economía y política, aunque también tiene inquietudes estéticas que pueden ver plasmadas en un último libro, que ahora se me fue el nombre, Hernán, lo tengo por acá. Bueno, esto está improvisado, porque no sabía que tenía que presentar a Hernán. Es autor también de otro libro que es su investigación doctoral, que es precisamente sobre este vínculo entre economía y política en Aristóteles, que se llama Dinero Sagrado, que salió por Miño Dávila. Y es, bueno, nada, una gran persona sobre todas las cosas. Le cedo entonces la palabra a Hernán, que va a presentar la parte 2 de este libro que iniciamos el lunes pasado, que se titula La silicolonización del mundo. Y aprovecho también para recordarles que cada lunes vamos a contar con presentadores invitados. El próximo presentador invitado es Juan Acerbi, que es otro investigador, pero también contaremos con la presencia de Matías, ayúdame Hernán, que se me fue también el nombre, Helder, ¿no? Tenemos Martín Hendler, creo que es el Martín próximo, y Hendler, Juan el perdón. siguiente. Sí, Ah, perdón. me Sí, parece que es así. sí, está bien. Martín Hendler, después viene Juan Acerbi. Hacia el final, ya voy anticipando de esta primera parte, vamos a contar con la traductora de Sadan al castellano y especialista en temas vinculados a la filosofía de la técnica, que se llama Margarita Martínez. Y como cierre, digamos, del seminario, también contaremos con la presencia, exposición de Flavia Costa. Bueno, en el medio también otros colegas y amigos que están interesados en alguna de estas temáticas presentarán, como Patricia Ventrici, que también es una investigadora de CONICET. Bueno, dicho esto, le paso la palabra a Hernán, y recuerdo que luego de la presentación de Hernán estará abierto el micrófono a preguntas y comentarios sobre esta parte del texto en particular y sobre discusiones que se puedan derivar de ella. Gracias, Arnis. Me pongo en silencio entonces. Bueno, muchas gracias, Mica de la Cuesta, muchísimas gracias. Hacemos de colegas acá, somos grandes amigos. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo, además de agradeciendo, dando la bienvenida, reponiendo dos cositas que aparecieron o que tal vez me quedé pensando después del encuentro pasado. Primero, una cosa semi-metodológica, digamos, que quería reforzar, que es algo que conversamos mucho con Micaela cuando estábamos organizando el seminario, y que igualmente apareció la vez pasada y en las charlas posteriores, que es la búsqueda de una cierta horizontalidad, es decir, de no pensar que la persona que lleva digamos, ese día el encuentro, que puntea tal vez ese día el encuentro, va a responder dudas. Estamos como investigando los textos, acá horizontalmente, y si bien es cierto que también no hay una democracia absoluta del micrófono, digamos, la idea no es sobre todo presentar como si quienes organizamos tuviéramos alguna respuesta, digamos, no es un seminario que preparamos en ese sentido, sino estamos pensando en una lectura común de los textos. Entonces, digo, la idea no es como llegar a algún lugar, sino al contrario, abrir las preguntas, multiplicar las preguntas. Ni Micaela, ni yo, creo que no hay algo así como especialistas en Sadan, digamos, Sadan es una parte de una serie de
de pensamientos, de textos. Los textos de Cézanne son parte de esa constelación que atraviesan intereses comunes y intereses particulares. Entonces la idea es, bueno, sumar esta lectura a lo que cada cual esté en este momento pensando, preguntándose. Adentro de eso, bueno, cada uno tiene su estilo, qué sé yo, por ejemplo, a mí me gusta cuando es un taller de lectura, apegarme más o menos al texto, digamos, no apresurar ninguna conclusión ni ser demasiado analítico en un primer acercamiento. El otro tema que quería mencionar de la vez pasada es que tanto Micaela como Mario habían dicho que, o bueno, había quedado a partir de lo que dijeron ellos dos, la idea de que las teorías de la subjetividad empiezan a quedar viejas, empiezan a ser obsoletas, de cara a una cosificación, mercantilización, digamos, más profunda, más completa sobre los seres humanos que en el pasado. Ese me parece que es un punto bastante crucial. Es uno de los motivos por el que nos lanzamos, digamos, a armar un seminario no sobre temas que dominamos y que ya conocemos, sino sobre temas que estamos estudiando en el momento, porque, bueno, por lo menos creo que represento más o menos a Micaela o la organización, pero en todo caso hablo por mí. Me parece que digamos, se está conformando una nueva matriz, una nueva subjetividad, dentro de la cual la tecnología cobra un rol muy importante, muy particular, pero no solamente por lo que puede hacer, sino por la concepción de lo humano que subyace o acompaña a ese avance tecnológico, ¿no? Del mismo modo, Juana Servi, que está acá presente, dio el miércoles pasado una charla muy interesante, ¿no? En este mismo canal, este, que él hablaba y habíamos hablado la vez pasada, y había habido incluso una pregunta que quedó colgando sobre el antihumanismo, que impera, digamos, un poco en el fondo de este avance tecnológico en un sentido total. Entonces ese nuevo antihumanismo, esa forma antihumanista, en alguna de las o una acepción del humanismo, que tiene relación directa con nuevas formas de soberanía, que entre otras cosas utilizan el odio como motor, ¿no? Creo que hablamos mucho en el grupo, que es este peligro de la guerra civil mundial, ¿no? Algo que, aunque estemos grabando, hay que decir que es que alguien que lo dijo, esta frase es Joshua Gamben, ¿no? Hoy bastante este, mal querido, pero bueno, él habló de la guerra civil mundial antes de este momento. Digo, que es un odio este, que aparece fogoneado un poco em- empezando por las redes sociales, pero no solo, pero que en realidad tiene más que ver con las condiciones de vida a las que fuimos llevadas, desde lo individual, tanto como desde lo colectivo, desde lo cognitivo hasta lo ecológico. Pero bueno, el discurso que aparece ahí es un discurso antipolítico y antihumano. Entonces también como humanólogos, no sé, cientistas sociales, nos llama, nos interpela. Dentro de esa constelación anti que se viene gestando, también caemos con mucha fuerza las ciencias sociales y humanas. Digamos, es también un aspecto de una parte del conocimiento que queda devaluado, relegado. Justo estaba repasando por otra razón unos dichos de Aristóteles sobre el pensamiento político, etc. Y él dice, bueno, es imposible pedirle a la retórica o al pensamiento político un tipo de exactitud parecido al de la matemática, y sin embargo su altura epistemológica es la misma. Digamos, el tipo de verdad al que se llega desde el pensamiento práctico tiene el mismo estatus
finalmente que una verdad matemática en su campo de aplicación. Digo, las humanidades quedamos absolutamente despreciadas programáticamente, sistemáticamente, y eso me parece muy peligroso de cara al escenario, ¿no?, que estamos también charlando. Digo, más que debatir con los ingenieros, con los biólogos, con los matemáticos, me parece que tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no?, que es hacer una filosofía, una historia social, una sociología, lo que sea, a la altura de los tiempos, dialogando con los tiempos, y no una defensa disciplinar. En fin, con esas dos aclaraciones entro ahora sí a Saddam, y en diálogo con su idea de recuperar o reactivar una crítica desde el punto de vista ético, ético-político, no sé, acorde a esta época que estamos viviendo, ¿no? Entonces la parte que voy a comentar es la primera parte, génesis y auge de Silicon Valley. Bueno, esta parte es especialmente histórica, digamos, menos analítica por ahí que otras partes. Lo que justamente pretende Saddam es hacer evidente, mostrar claramente algo del desarrollo histórico de Silicon Valley en 5 etapas, que no son, digamos, lineales, si bien se siguen en el tiempo. Me parece interesante también verlas como un poco reactivas unas a otras, aunque mirando retrospectivamente sí hay una construcción que se puede, digamos, un vector, una flecha que se podría eh, buscar o reconstruir. Y otra cosa que me pareció muy interesante es cómo él eh, sitúa el origen de todo esto en la década de 1930, en finales de la década de 1930, es decir, ya aparece una nueva ideología, o no sé, una novedad en, en esa década donde todavía en general nadie está pensando que no sé si nadie, digo, donde no se está pensando, por lo menos desde la filosofía o las ciencias sociales, eh, eh, de la forma que se está pensando hoy en ese desarrollo. Y sin embargo, dice Saddam, ahí ya hay un origen eh, que se puede ir a buscar, ¿no? Eh, digamos, mientras tal vez la gente de mi generación para arriba eh, estaba viendo una película, digamos, que aparece en los 60, 50, 60, 70, que tiene como un evento muy importante al Mayo francés. Bueno, había otro tipo de hilos siendo pulsados desde otros lugares, más o menos silenciosamente, con nodo o con centro en California, y ahí Saddam toma esa idea de contracultura, o podría decirse contrahegemonía, pero no necesariamente desde la izquierda, tomándolo en eh, con el corte que se podría haber pensado en esa época. Este, Otro tipo de contracultura o contrahegemonía que fue ascendiendo para lograr una especie de actual dominio, virtual dominio del mundo, ¿no? Esa contracultura, dice Saddam, buscaba, creo que cito, favorecer la emergencia de un entorno tecnocientífico particular. Eh, digamos, bueno, que aparezca un entorno tecnocientífico eh, particular a partir de algo que me parece muy estadounidense, que es la conformación de un complejo cívico, académico, militar, ¿no? Establecido en San Francisco, con fondos y tiempo más o menos libre para lograr un objetivo, ¿no? Que sería casi lo que cualquier persona que se dedica a la investigación quisiera, fondos y tiempo para poder pensar un poco la mejor manera de resolver sus propios problemas, ¿no? Digo, sus propios problemas teóricos o académicos. Entonces, bueno, aparece esos fondos, ese tiempo para pensar, buscar formas de llevar a la realidad algunas imágenes que vehiculicen las intenciones de liderazgo de Estados Unidos. Entonces ahí se genera, dice, una escuela de ingenieros de élite,
abiertos a la interdisciplina, que en eso también me parece interesante, una especie de pioneros de la interdisciplina, los estadounidenses, y ahí surge, dice Saddam, el primer Silicon Valley, ¿no? Ahí desde fines de los 30 hasta fines de los 60, cuyo principio es, voy a citarlo, cuyo principio es el primado de la tecnología, la excelencia universitaria, la cooperación con la industria electrónica y militar, valorando el espíritu empresarial y la llamada cultura del riesgo. Esa idea de riesgo también, digamos, tiene algo que ver con el espíritu temprano capitalista o el espíritu que mencionaba Micaela sobre la búsqueda de la fiebre del oro en San Francisco, que ahora sería la fiebre del silicio, digamos, esta otra oleada, ¿no? El ejemplo que da Saddam de ese primer Silicon Valley, el que se refiere mucho menos, por mucha menos extensión, es el de Hewlett y Packard, que se asocian en privado para inventar cosas, y llega hoy a ser una de las marcas pioneras, ¿no? Se me ocurría cruzar un poco esta información histórica que lanza Saddam con canciones muy importantes de cada época, y se me ocurría, bueno, por supuesto, California Dreaming, como marca de ese tiempo, pero también My Way, ¿no? Que hace famoso Frank Sinatra ahí a fines de los 60. Bueno, cómo hacer las cosas de la forma propia, cómo hacer las cosas de una manera casi o contrainstitucional. Por eso él toma esa metáfora del garage, que no necesariamente era físico, era un garage físico, sino un lugar aparte donde bueno, se daban tiempo para experimentar, inventar cosas. Ahora, al mismo tiempo, dice Saddam, que estaban creando este complejo multidisciplinario e institucional, están creando también este mito fundador, ¿no? Basado en esa idea de intuición, individuo, la fuerza creativa, que puede contraponerse a las instituciones o a las corporaciones ya establecidas. De todas formas, este primer Silicon Valley parecía tener objetivos muy claros, más verticales, bastante utilitaristas, funcionales, y basados en una tecnología más pesada, a favor de metas muy grandes. Sí, es una forma tal vez más visible de una razón instrumental que necesariamente generó órdenes y jerarquías. Ahora, en los 30 años subsiguientes, dice Saddam, se fue conformando un segundo Silicon Valley, que empezaría en los 70 más o menos, hasta mediados de los 80, que ya no se basa tanto en lo gigante, en lo máximo, sino al contrario en la computación asociada a lo más individual, una computación un hardware que se va achicando cada vez más, y los ejemplos de este periodo son los más célebres, ¿no? De Bill Gates y Jobs, que se empiezan a preocupar por agrandar, expandir el paradigma informático para que cada persona pueda acceder a la informática, pueda tener un aparato en su casa con programas y interfaces, con formas de comunicación entre el humano y la máquina más amigables, menos, digamos, donde la programación esté más invisible, y finalmente con una visión comercial mucho más expandida, con productos que se puedan vender a millones de usuarios. Entonces, la técnica llegando a cada casa. Esa mirada de la técnica llegando a cada hogar tiene también digamos, viene de la mano también de una mirada potencialmente democratizadora, potencialmente emancipadora. En mi opinión, Saddam hace una mirada un poquito benevolente
de personajes que, digamos, que son optimistas o que son más angelicales hacia afuera, pero que, digamos, que sus propios contemporáneos bueno, han sido bastante críticos de ellos, pero bueno, como sea, me parece que claramente empieza a llegar la informática a las casas. Entonces, aparecen los individuos como nodos de redes que empiezan muy pequeña, muy chiquitamente a formarse, pero que empiezan a ser más fluida la comunicación y que en principio, o en teoría, eran apropiables por cualquiera. Entonces ahí empiezan a surgir algunos clubes, colectivos de individuos que veían en lo cibernético, en la cibercultura, precisamente una cultura alternativa al verticalismo político tradicional, pero eran redes pequeñas, muy basadas en la confianza interpersonal, y que podían ser incluso más o menos clandestinas, en el sentido de descentralizadas, digamos, por eso Saddam menciona ya la cultura hacker, que busca una especie de uso personal, personalísimo de la tecnología, una posibilidad efectivamente más personalizable, digamos, o personalizada de la tecnología que en las etapas posteriores. Ahí, bueno, Saddam habla del protestantismo del primer Silicon Valley por tener actitudes más adustas, ¿no? Más, sin embargo, creo que también hay un gesto muy luterano en el segundo Silicon Valley, en esa individualización de la relación con la fuente finalmente de sacralidad, de creación, que es esa informática, ¿no? Aparece ese aspecto de vínculo directo, individual, con esa cosa grande. Sin embargo, ese primer paso hacia la individualización de la experiencia informática fue paulatinamente hacia una unilateralización de esa experiencia. Incluso me atrevo a decir que hasta mediados de los 90 la computadora era todavía algo mucho más maleable, tanto en términos de hardware, de máquina, como de programas o de programación. Había más cosas para hacer, para apropiarse, para personalizar. Ahora, con el paso del tiempo, digamos, cada vez más hay formas uniformizadas y controladas desde ciertos centros. Se me ocurría pensar, para decir esto, el caso de los ringtones, ¿no? Que hasta cierto momento cada persona que se compraba un teléfono lo primero que hacía era buscar un ringtone personal, algo muy propio que pudiera reconocer, digamos, a su teléfono o mostrar un rasgo de creatividad de cómo sonaba su teléfono, mientras que, no sé, me parece que tiene que ver con la popularización del iPhone, se pasa eso a sonar todos iguales, un poco a querer sonar todos iguales, y bueno, ahora que vivimos todos en nuestras casas, no sé si siguen sonando, pero en el último tiempo ya no sonaban los teléfonos, digamos, estaban todos en vibración, digamos, cada vez hay menos espacio para ese supuesto momento creativo, personal en la computación. Pero en fin, eso sería para, digamos, más adelante, para las categorías de Saddam. Pero en fin, retomando, digamos, el carácter que aparece, dice Saddam en el segundo Silicon Valley, es el de un héroe megalómano, personal, que quiere y puede, digamos, cambiar el mundo desde su computadora, desde su casa. Entonces ya no son los grandes ingenieros con anteojos gordos, sino estos, él dice, diseñadores integrales. Me parece una buena caracterización en el sentido de que el diseño además se empieza a ganar cada vez más espacio en este entramado. Y sin embargo, dice, bueno, este primer optimismo chocó con fracasos comerciales y hubo entonces algunos años de estancamiento. Hasta que, digamos, un breve estancamiento hasta que
la globalización reactiva la industria cibernética por la gran conexión, y aparece o da pie al tercer Silicon Valley, que sería la década de los 90. Claro, esta etapa se alimenta, dice Saddam, de la intercomunicación, interconexión mundial, y se presenta esa interconexión, no solo informática, sino también comercial, como una especie de puerta a la armonía total, puerta hacia el fin de la historia. Y ahí es donde, según Saddam, se unen liberalismo y libertarismo, lo que veíamos la vez pasada un poco con Micaela, ¿no? Es ahí donde se da esta fusión, esta unión estratégica entre liberalismo y libertarismo, que son tradiciones muy diferentes, que logran aliarse a través de una reconfiguración histórica. Me parece que, en mi opinión, ¿no? Pero esa es justamente la batalla que perdió o que va perdiendo la izquierda, o los movimientos emancipatorios, en el sentido de que no pudo conformar nuevas alianzas de cara a las transformaciones históricas. Digamos que en ese momento era la caída del muro y la caída de la Unión Soviética. Ahí, digamos, el liberalismo y el libertarismo, pese a sus enormes diferencias, logran sintetizar algo que del otro lado queda dividido, aferrado a valores menos, diría Maquiavelo, menos, que se enfrentan peor a la fortuna, más endurecidos, no sé. Acá en Argentina lo vemos claro, ¿no? Digamos, tal vez se gasta más tiempo en ciertos sectores en pelearse entre lo nacional popular y una izquierda más tradicional, que una efectiva alianza estratégica contra los verdaderos enemigos, digamos, de la emancipación humana. Es decir, se beneficia a los poderes fácticos, ¿no? Bueno, como sea, este tercer Silicon Valley tiene como eje fundamental y primordial a Internet, ¿no? Es el gobierno de Bill Clinton, sería el momento exacto de lo que se llama la Net Economy, que recupera ese espíritu de riesgo y de desconfianza de las instancias políticas. Entonces, lo que aparece con esa primera Internet es una búsqueda permanente de experimentación, de novedad, de creatividad, pero en definitiva lo que surgió, lo que generó ese tercer Silicon Valley tan abierto y creativo, fue una burbuja financiera, bursátil, que al pincharse generó una gran crisis económica brutal, según Saddam, comparable al 29, al crack del 29, que coincide casualmente, digamos, con el ataque a las Torres Gemelas. Entonces trae como consecuencia un corte abrupto a cualquier posibilidad abierta de crear libremente, de buscar cierto espacio por fuera del control o de lo institucional, pasando todo lo contrario a una sociedad cada vez más controlada, cada vez más focalizada y con más posibilidades también técnicas, tecnológicas de ir a vigilar a cada individuo particular, ¿no? Que sería el paso hacia el cuarto Silicon Valley, Back to Black, de Amy Winehouse. Digo, con lo que Saddam llama economía del conocimiento o capitalismo cognitivo. Ahí se empiezan a generar sistemas especializados en detectar potenciales amenazas a la seguridad de la forma más fina posible, digamos, de la forma más capilar y fina posible, que son sistemas que van mejorando con el tiempo. Y se busca un conocimiento no solo hacia adentro, ¿no? Sino hacia adentro digamos, de cada computadora, sino también global, un conocimiento que pueda ser en tiempo real y en espacio total, de todo lo que está pasando en el mundo. Y por eso, dice Saddam, nacen empresas estructuradas específicamente en la recolección de datos, como el emblemático Google, ¿no? Que
que si bien ahora parece un poco más claro, un poquito más claro, tal vez esta idea de que el usuario en definitiva es el producto que Google ve, con el que Google comercia, en un principio eso no está para nada claro, para la gran mayoría de los usuarios. Entonces empiezan a aparecer un montón de servicios gratuitos que parecían justamente democráticos y casi emancipadores, pero a cambio hay una recolección sistemática de datos que es vendida a empresas, a terceras partes, a gobiernos, etcétera, que son usados para diferentes fines de los que quienes usan esas plataformas no saben nada, y que en definitiva, digamos, merecerían ser pagos más que, digamos, Google nos debería pagar a nosotros por los datos más que nosotros pensar que le debemos algo por el Gmail, ¿no? Entonces es una economía, dice Saddam, basada enteramente en aprender de los usuarios, aprender los usos, aprender las prácticas, aprender las opiniones, aprender las afinidades de la mayor cantidad posible de población. Entonces leo o parafraseo un poco la página 85 que resume muy bien, digamos, este cuarto Silicon Valley, que dice que a fines de la década del 0 al 10, del 2000 al 2010, quedan definidos 3 modelos industriales estructurantes. En primer lugar, las bases de datos sobre comportamientos. En segundo lugar, la organización algorítmica de la vida colectiva, a través de un poder de atracción de estas bases de datos, digamos, que sugieren comportamientos, pero que además, digamos, permanentemente atraen la atención de quienes los usan, los usamos. Y en tercer lugar, la creación de aplicaciones para el uso individual, la explosión de las apps. Entonces, en esta etapa, dice Saddam, se da la sustitución completa de la utopía cultural global por la utopía económica de algunos. Eso también ya lo había adelantado un poco Micaela, ¿no? El vínculo entre economía y tecnología cambia de polaridad. Entonces ya no es una utopía tecnológica global, sino una utopía económica parcial, digamos, particular, que se desarrolla a través de una forma tecnológica o técnica. Entonces ya no se busca la emancipación, sino el control de los usuarios y la monetarización de los gestos. Ese cuarto Silicon Valley no termina, pero se solapa, me parece, con el quinto Silicon Valley, que tiene que ver con la estrategia, digamos, del Silicon Valley como estrategia global total. Dice Saddam, es el desborde y colonización de Silicon Valley a todos los puntos del globo, de dos maneras, ¿no? Complementarias. Como ideología, conquista de la vida, lo llama él, o a través de la conquista del mundo, como él dice, de la vida y del mundo, o sea, una forma ideológica general y a través de la generación de pequeños valleys en todos los continentes, ¿no? Y ahí, bueno, nombran miles de ciudades o países que pretenden copiar el ejemplo de Silicon Valley. Lo que aparece, dice Saddam, son 4 capas concéntricas que actúan de modo, por supuesto, muy interdependiente. En primer lugar, un núcleo sólido, que son los datos que generamos todos nosotros, en muchos casos a demanda de los aparatos o de los programas, pero en definitiva son datos que nos pertenecen, digamos, son nuestros propios gestos. Ese sería el núcleo sólido sobre el que se monta toda esta estructura. En segundo lugar, el núcleo líquido, dice, una serie de inteligencias artificiales que interpretan esos datos y reaccionan a esos datos. En tercer lugar, un manto, dice, la tendencia a sustituir las formas particulares de la creatividad por formas automatizadas, es decir, la institución de una organización automatizada del mundo, y la última capa, una corteza, una superficie amigable
programas o de interfaces en los que se da la organización de esa vida. Entonces ya no es una economía mundo, sino dice un concepto mundo. Es total. Leo una cita de la página 92. Se despliega un modelo económico industrial que descansa sobre el primado de ciertas ecuaciones matemáticas y la instantaneidad temporal, sustituyendo progresivamente el peso y la necesaria tendencia de las cosas por secuencias algorítmicas encargadas de ofrecer soluciones destinadas a todos los puntos del planeta y a cada secuencia de la vida cotidiana. Entonces, es la reducción del mundo a datos. Lo que él dice, la reducción del mundo a datos, es el mapa de la China, del tamaño de la China, que busca influir directamente la vida de cada usuario con la menor cantidad posible de intermediarios y obteniendo ganancias de esa interacción o de esa influencia. Entonces, bueno, yo ya voy a ir cerrando mi intervención. Como decía al principio, ¿no? Es un capítulo, una parte un poco menos analítica y más histórica, digamos, más de dato, que me parece bastante importante también reponer una serie de hechos o mostrar cómo lee Saddam esos hechos para armar la parte más teórica encima. Pero bueno, me parece que además algo interesante que se puede señalar de este desarrollo que arma Saddam es la cuestión, digamos, de la doble cuestión que hace a la historia del Silicon Valley, que es por un lado la determinación más o menos conectada o visible de una serie de personas o de factores o de intereses de cambiar el mundo, ¿no? Que se reúnen en principio en un punto geográfico, ahí en California, que no es por supuesto un punto cualquiera, sino un punto donde estaban dadas las condiciones para ese proyecto, que los hace capaces de adaptarse a situaciones muy diversas para lograr ir imponiendo o imponer una serie de prácticas que son muy difíciles de justificar, pero no por eso no justificadas, ¿no? Es decir, que logran imponer una serie de prácticas en enormes cantidades de población a nivel mundial. Pero además de esa historia, digamos, de cómo una serie de intereses más o menos claros o más o menos conectados logran ir haciéndose con el dominio del mundo, junto con eso, cómo hay un paulatino abandono del ideal de emancipación. Es decir, no solo al interior de Silicon Valley, ¿no? En teoría de un primer proyecto con tendencias emancipadoras, sino también en general, en el sentido común, cómo cae la idea de emancipación como significante interesante o a tener en cuenta, ¿no? Revolución, emancipación, lo que sea. Entonces, adentro de Silicon Valley, desde una técnica o tecnología emancipadora, liberadora, a una tecnología que se somete a un negocio económico muy difícil de sostener y por eso tan fuertemente sostenido, que se basa básicamente en la explotación de lo más mínimo, de lo más personal, incluso inconsciente, en beneficio de unos muy pocos actores que podrían, digamos, concretamente señalarse, ¿no? Así que bueno, con eso termino yo la parte más expositiva y tenemos todavía tiempo para algunas intervenciones de micrófono o escritas. Gracias, Hernán. Pensaba en esto último, hablo un poquito para dar tiempo a las preguntas, ¿eh? Pero si alguien tiene preguntas, ya cedo mi tiempo. Bueno, mientras esperamos, entonces, me quedaba pensando en esto último que decías y que creo que está bastante bien sugerido en esta parte del libro, que es el modo en que esas promesas de autonomía y autenticidad, podemos decir, y emancipación que tuvieron
que tuvieron a San Francisco como un epicentro y uno de sus lugares más importantes y emblemáticos en los 70, fueron refuncionalizadas por esa informática personal y en esa misma refuncionalización absolutamente traicionadas y fagocitadas, pero efectivas, ¿no? Porque esa informática personal que sigue de alguna manera, y es el comentario que hace ahí un participante, o una participante, no me acuerdo ahora, no me acuerdo el nombre, digamos, siguen operando de alguna manera, ¿no? La fantasía de lo que, trayendo un poco también lo que discutíamos el lunes pasado, ¿no? De la pluralidad de modos de vida posibles, en una supuesta pluralidad de opciones técnicas también posibles, y por tanto la creencia que en esa pluralidad está la libertad de elección y la realización y la posible individualización, etcétera, sigue operando ideológicamente y por lo tanto siguen formando prácticas cotidianas de lo más diversas y de alguna manera fagocitando lo que pudieran tener de liberadoras y emancipadoras esas promesas. Y pienso esto porque me recuerda también al planteo que hacen los sociólogos que también saben leer, que son Boltanski y Chapelo, que dicen, bueno, ¿en qué consiste el espíritu del capitalismo? Entre muchas otras cosas que proponen, consiste fundamentalmente en una, que es su capacidad casi ilimitada de fagocitar y de, digamos, instrumentalizar las críticas que se le hacen en favor suyo. Entonces dice, toda la fortaleza del segundo momento de la periodización que ellos proponen del capitalismo, se nutrió de la crítica que ellos le llaman ahí artística, que es la crítica del 68 y es la crítica del primer Silicon, o sea, y es el momento del primer Silicon Valley, ¿no? De la aspiración a la realización del individuo en su singularidad, que luego va a terminar siendo Singularization SA, o sea, digamos, va a terminar siendo absolutamente, de hecho creo que hay un ejemplo, ahora no me lo acuerdo, pero creo que hay un programa que toma ese nombre, ¿no? El de la singularidad, como si fuera algo que también pudiera ser ofrecido y institucionalizado por el mercado, que de hecho ya lo es, pero lo que quiero decir es siempre falsa esa realización por su mediación técnica. Bueno, nada, pensaba eso, digo, qué desgracia que cada vez que se enuncia un principio crítico termina siendo refuncionalizado y fagocitado por las formas siempre más creativas que la izquierda, por ejemplo, o que los movimientos políticos, que tiene el capital como relación social, ¿no? El capital como ese conjunto de actores innovadores y que no tienen ningún prurito de servirse del Estado y los subsidios estatales la financiación pública para desarrollar sus proyectos privados. Bueno, esto quedó medio propagandístico, pero un poco es así. Estoy viendo lo que dice, había una pregunta que dejé anotada de una participante que preguntaba si el representante o el sujeto histórico de este Silicon Valley podría ser pensado como el self-man-made. Sí, el self-made man es un poco el mito, ¿no? Digamos, sobre el que se funda, es la idea de que es posible eso. Digamos, me parece como... Ahí está un poco una parte de esa matriz, digamos, no sé, me quedé leyendo lo que dice acá Isaac, que hace una intervención, digamos, por escrito, ¿no? Sí. Como, digamos, la ilusión de creatividad no es lo mismo que la creatividad, ¿no? Al principio uno podía programar el ringtone de su... Vuelvo al tema, pero es porque sobre ese tema vino el comentario, ¿no? Pero digo, como algo general. Al principio uno podía operar sobre el aparato y programar la forma en la que iba a sonar el aparato. Hoy dice, Isaac dice, bueno, nos podemos encontrar por Zoom, Google, Skype, Microsoft, es decir, son todas las corporaciones, son exactamente esas, son todas las corporaciones. Es decir,
no hay una forma, no hay una forma de programación abierta, más accesible a los sujetos. Hay ilusión de creatividad, y esa ilusión de creatividad es exactamente lo que trae el mito del self-made man. Es decir, claro, Bill Gates lo logró, yo también lo puedo lograr, ¿no? Siendo Bill Gates uno en no sé cuántos millones, digamos. Tenemos dos que piden la Sí. palabra y le pido a Aurea, que está como host, que lo habilite. Uno es Maximiliano Tagliapietra, que estaba primero, y luego Mario Greco. Buenas, ¿me escuchan? Hola. ¿Qué tal? Perdón que no puedo activar la cámara, pero no tengo cámara en la computadora. No, que quería hacer un comentario en relación a esto último que también comentaba Hernán. Me quedé leyendo el comentario de Isaac y, y estaba pensando justamente esto mismo. Yo particularmente me interesa mucho lo que es la industria de los videojuegos, tanto en sus orígenes, en la época en la que Sagan empieza a escribir sobre el primer Silicon Valley, y ya lo más moderno. Y pienso que justamente algo que todo el tiempo en la industria de los videojuegos, en el marketing e incluso en la faceta más artística se habla, es esta cuestión de que en los videojuegos se puede todo, de que los juegos se marketingizan, o sea, se venden como lugares y espacios de creatividad absoluta donde el jugador al jugar se expresa y expresa su individualidad y lo que lo hace, digamos, él o ella misma. Pero muchas de las críticas que yo leo sobre estos discursos es justamente que se pierde de vista que en última instancia en el videojuego se programa y se programa para ciertas cosas específicas, y esa expresión siempre es limitada a lo que los programadores hayan digamos, creado. O sea, es como una caja de arena muy limitada, con piezas muy limitadas en las que uno puede expresarse en función de lo que lo dejan expresar, digamos. No, es intrínsecamente, o sea, es imposible construir un videojuego o un programa de computadora o un celular y o el ringtone más allá de las piezas, con las piezas y las herramientas muy limitadas que los programadores nos brindan. Programadores que son empresas y corporaciones internacionales, claramente, como dice Hernán. Entonces digo, sí, hay una cuestión intrínseca de que la expresión que nos puede llegar a permitir como herramienta un programa de computadora es muy, muy limitada, pero se intenta ocultar esa limitación, se intenta presentar siempre a los programas de computadora, a los juegos o a todas estas cuestiones como herramientas que liberan, pero intrínsecamente, digamos, tienen que ser limitadas y no les queda de otra. Entonces este discurso constante que va en contra de lo que realmente son nada, me llamó la atención justamente el comentario por eso. Gracias, Maximiliano. Mario, ¿estás abierto? ¿Tenés el micrófono abierto? Ahí estoy. No, una reflexión y pregunta al mismo tiempo, ¿no? Efectivamente, me parece que lo que llamaríamos el espíritu del 68, que bueno, efectivamente en la tesis de Boltanski que apelo es una bisagra, digamos, desde el punto de vista de la construcción de un nuevo ethos, digamos, para un capitalismo que cambia su forma. Insisto en este aspecto, digamos, morfológico, que no es un dato menor, independientemente de que ese texto remite a la operación beberiana del espíritu del capitalismo asociada a la ética protestante. Y entonces digamos, la tesis de Chiapello plantean una nueva ética que es apropiada por el capitalismo para construirse sobre la base de la superación de lo que llamaríamos el industrialismo fordista, y más bien centrarse en un esquema que yo creo que se representa muy bien en lo que sería el espíritu de Silicon Valley, que es el emprendedorismo, para decirlo de alguna manera, quizás demasiado reduccionista, pero es un poco digamos, la habilitación de un conjunto de conceptos y de términos que son nuevos. Creatividad, innovación, emprendedorismo, efectivamente eso sí realiza de alguna manera la metáfora del One Self-Made Man, que atraviesa prácticamente toda la historia del capitalismo norteamericano, pero me da la impresión de que si uno
toma ese modelo que se plantea a partir del 68, que efectivamente se realiza de manera increíble y notablemente, sin que reduzcamos, y tengamos cuidado con esto, porque piensen que Los Bárbaros, el texto de Barico, es un texto que tiene 15 años, no sé si 10 años o 12 años, que ya anticipa este fin de una forma del capitalismo burgués centrado en un tipo particular de realización de la experiencia humana. Esa es la tesis de Barico, que no es una tesis menor, independientemente que no es un texto filosófico. ¿Cuándo se escribe ese texto? Yo recuerdo tener una conversación con alguien, haber estado fascinado por la lectura de ese texto, y tener una conversación con alguien que me dice, le comenta a Barico, está todo bien, le dice a Barico, sobre esta cosa de este fin del mundo, de la densidad del mundo burgués, y de esta idea de la experiencia como el recorrido, la imagen del surfer, la experiencia como el recorrido que realiza un surfer cuando rebota de un punto al otro sobre la superficie de la ola, nunca metiéndose dentro del mar, ¿no? Entonces me dice, la persona que lo comenta, Barico, me dice a mí, está todo bien, pero mientras vos querés deslumbrarnos con la emergencia de este nuevo mundo emprendedor, innovador, de los tipos que están jugando al ping-pong mientras piensan cosas geniales para desarrollar nuevos software y qué sé yo, hay unos chinos trabajando en una fábrica o produciendo arroz o unos ñatos en una... O sea, hay igual una dimensión material del mundo que no se elimina con la idea del software. Y ahí creo que hay un gran desafío, que se lo toma en serio este nuevo modelo que plantea Saddam, y es, bueno, quizás podemos anticiparnos y desarrollar un mundo que prescinda de la cárcel, de esa cárcel que es la restricción de la reproducción material de la vida. Y yo creo que ahí hay una cosa que remite a la ficción, a la ciencia ficción de los 60, pero que de alguna manera ya no parece absolutamente improbable. Basta con ver buena parte de la estética y de los contenidos de las series o de la nueva filmografía, en Westworld, por ejemplo, pero también en la otra inglesa que ahora no me acuerdo cómo se llama, la primera que fue muy impactante, tanto como en los documentales recientes de Netflix. Me parece que hay un intento digamos, de superar también esa restricción. Y termino con esto. La pregunta que nos deberíamos hacer a propósito de la reflexión política de Hernán, que es, bueno, la izquierda se equivoca en el punto de, frente a este desenfado. La pregunta es, ¿debería sorprendernos que hasta este punto haya llegado lo que llamaríamos, o lo que Marx llama la variable, lo que Marx considera la variable independiente en el modo de producción capitalista, que es el desarrollo de las fuerzas productivas? Quiero decir, si hay una variable que no tiene ninguna restricción desde el punto de vista de que confirma la voluntad de dominio del hombre sobre la naturaleza, y subrayo naturaleza, y digo la voluntad de dominio y de destrucción que tiene el hombre sobre la naturaleza, es el desarrollo de las fuerzas productivas. Hay esa lógica, digamos, progresista, productivista, en algún sentido, en alguno de los múltiples sentidos de la obra de Marx, se verifica permanentemente en este punto, ¿no? O sea, nada parece detener. Pienso en los planteos de los ecologistas de los años 70, que podían decir, bueno, tenemos acá este modelo de tractor que contamina menos, paremos acá, no sigamos haciendo una investigación tecnológica sobre el extractivismo de los recursos naturales, y eso fue arrasado, literalmente arrasado, y arrasado al punto de que hoy tenemos un nivel de desarrollo tecnológico en la producción, en la extracción de riqueza de la tierra y en la producción de alimentos, que hubiera sido absolutamente insospechado hace 50 años. Entonces quiero decir, deberíamos sorprendernos. Inevitablemente vamos a quedar en el lugar de unos conservadores que no saben cómo parar este movimiento arrollador, absolutamente arrollador. O se trata, y ahora sí digo, o se trata de encontrar u ofrecernos un modelo efectivamente alternativo a esta cultura burguesa triunfante en los últimos 2 siglos, y es aquello que finalmente no pareció ser
la propuesta que asumió efectivamente la tradición de izquierda, como bien lo señala algunos autores que hemos leído recientemente, por ejemplo, Mario Tronti. No ha habido la construcción de una verdadera cultura alternativa a las formas burguesas de vida. Pensemos nosotros que la gran revolución de los populismos progresistas, entre comillas, latinoamericanos, han tenido una limitación en el punto en que básicamente lo que intentan es equiparar, mejorar la redistribución, pero básicamente para desarrollar mejores y mayores capacidades de consumo de sectores postergados populares. Hoy escuchaba un dato de un estudio de la OCDE del 2018 que calcula cuántas generaciones le falta. Ranquea a los países del mundo en términos de cuántas generaciones le falta a cada país para que los más pobres, los que están debajo en la escala económico-social, alcancen el nivel de vida promedio del país. Y es extraordinario, porque entonces, digo, Dinamarca está primera sola, porque son 2 generaciones, después vienen los países nórdicos, los otros más nórdicos, Suecia, Finlandia y Noruega, que son 3 generaciones, y creo que la Argentina está en un pelotón que son 6 generaciones, Brasil y Sudáfrica son 10 generaciones. Efectivamente, eso demuestra que por el lado de esa carrera, pareciera que no hay una opción efectiva contra este modelo. Entonces mi pregunta es si no ha habido una insuficiencia, sí, entre comillas, creativa en el desarrollo o en la práctica de otras formas u otro modelo u otra cultura de vida social distinta a la burguesa. Y ahí por ahí está Enzo Girardi por ahí dando vuelta, no sé si ahora o más adelante sería buena una reflexión de él sobre el fenómeno de la primavera árabe, que se montó sobre la lógica de las redes sociales, como las redes como la llave para un nuevo proceso emancipatorio, que bueno, finalmente se verificó que no solo no era eso, sino que era ya una operación política casi hecha desde la más absoluta conspiración. Bueno, perdón por lo largo. Tenemos 2 personas que quieren hacer comentarios. Damos micrófono a ellos 2 y después a Enzo, si a Enzo le parece bien. Agrego que una es Abdiel Hernández, para quien está habilitando los micrófonos, y después de Abdiel, Juan Acerbi. Sí, hola a todas y todos, un gusto. Quisiera primero hacer la pregunta y después un comentario desde pues, lo que es mi campo de estudio, que son las relaciones internacionales. La pregunta es, ¿qué pasa con los mapas curriculares ante esta nueva matriz que de alguna manera delimita Hernán al principio de su disertación respecto a una, digamos, nueva forma de subjetividad, ¿no? De esta cuestión que cambia? ¿Ustedes han pensado, por ejemplo, cómo es que esto ha sido transversal? Leía en el chat, por ejemplo, esta cuestión de Linux, Python, R, que ahorita son, pues, de alguna manera, o se han colocado como conocimientos o habilidades que parecería ser que prácticamente todas las licenciaturas, todos los programas de estudio tendrían que saber a propósito de lo que es también una nueva matematización del mundo, como con una actualización de la estadística, ¿no? De una estadística más avanzada, por decirlo de alguna manera, que sea capaz de pues leer miles de millones de datos, ¿no? Esa es la pregunta. Y el comentario respecto al complejo que se menciona en lo que es este libro de la siliconización del mundo, de Saddam, me llama la atención porque Eisenhower ya hacía una advertencia, ¿no? O sea, tengan cuidado con lo que es este complejo científico, tecnológico, militar e industrial. Y lo digo a propósito porque él decía, tengan cuidado del factor militar, pero jamás dijo, tengan cuidado del factor comercial. ¿A qué voy? Es decir, aquí el sentido es, Estados Unidos tenía un temor de que cayera en malas manos, pero ahorita este complejo como tal está en manos de la clase empresarial más alta de Estados Unidos. El ejemplo más claro es que las misiones espaciales dejaron de ser controladas por el Estado estadounidense y ahora están siendo controladas por Elon Musk, que no solamente, bueno, manda a su misión SpaceX Dragon 2, sino que también ya está, digamos, incursionando en otras cuestiones como Neuralink, ¿no? Esta cuestión ya de contacto directo con el cerebro.
pero que de alguna manera Eisenhower ya lo decía a finales de la Segunda Guerra Mundial al respecto de lo que es una reorganización o reinvención del mundo a la usanza estadounidense, que ojo, no solamente fue política, no solamente fue financiera, no solamente fue cultural, sino que también fue en este sentido tecnológica, ¿no? Por eso a mí me llama mucho la atención como esta serie de, pues, línea del tiempo que nos hace Saddam en lo que es el libro, pero ¿qué es lo que pasa con estas advertencias, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo con ello al respecto de lo que es ya una apropiación de esa clase empresarial como tal, pues que se está debatiendo ahorita el mundo, ¿no? Gracias, Gabriel. Solo hago solito comentario respecto de esto de Eisenhower. Saddam lo recupera y produce ese desplazamiento que vos estás diciendo. O sea, nada, muy pertinente la declaración porque efectivamente él se sirve de esos términos para actualizarlos y decir, bueno, tengamos cuidado porque hoy esa advertencia no solo es actual, sino que debe extenderse a otros territorios en donde también están interviniendo o siendo privatizadas funciones públicas, ¿no? Estaba anotado Juana Sarvi y agrego a la lista, si queda tiempo, a Samantha Fink. Después volvemos sobre la pregunta de Gabriel. También si alguno de los que van a tomar la palabra ahora quisiera comentar algo a la pregunta, lo puede hacer, por supuesto. Gracias, Micaela. Es un breve comentario, algunas cuestiones que habías dicho vos y también algo de lo que había dicho Hernán. Quedaba pensando en esto de la capacidad que tiene el capitalismo para rápidamente absorber, digamos, y poner a trabajar a su favor, digamos, muchas de las críticas que se realizan. En ese sentido, pensaba, no podía dejar de pensar en aquello que decía Adorno respecto de la industria cultural, que qué era lo que Adorno observaba, digamos, en ese sentido, que cuando aparecía algo original, la industria rápidamente lo capturaba, ¿no? Es decir, lo fichaba y lo ponía en un programa de televisión. A partir de ese momento, lo original había dejado de ser original y había pasado de alguna manera a ser funcional a la industria. Pensaba en este mundo cada vez, que no es para nada original esto, digamos, lo que voy a decir, que es en un mundo cada vez más espectacularizado, si uno no podría jugar un poco con esa advertencia realizada en aquel momento por Adorno, de la sociedad del espectáculo, pero una sociedad del espectáculo que hoy abarca muchos más aspectos de la vida cotidiana nuestra, y si efectivamente esa lógica no se ha llevado más allá de la propia industria del entretenimiento, ¿no? Es decir, bueno, en nuestras sociedades casi cualquier cosa crítica, movimiento, que uno pretenda hacer, lo que vemos son rápidas respuestas que en general a veces nos quitan el aliento, ¿no? Digamos, decir, teníamos esto que se nos había ocurrido y rápidamente parece cooptado por los poderes, lo digo así en plural, y parece que siempre estamos como un paso atrás, cuando queremos por ahí adelantarnos en algo, rápidamente parece que es una cuestión de esta tecnología y de estos poderes que son efectivamente muy eficientes, pensándolo en términos de los tiempos en los que reaccionan y los tiempos en los que responden, cuando muchas veces nosotros estamos por ahí mucho tiempo pensando, reflexionando, discutiendo, y las respuestas de ellos parece ser eficiente en sentido mecánico del término, es decir, una respuesta en un tiempo excesivamente breve. Por el otro lado, y un poco también a lo que decía Hernán, a raíz de uno de los comentarios en el chat, y sumándome obviamente un poco a cómo fue planteado el seminario y demás, insisto con esto también, sumándome a lo que decían ustedes, de pensar el humanismo, de no abandonar nunca el humanismo, y en ese sentido, digamos, yo pienso cómo pensaban los romanos la libertad, y para los romanos, el concepto de libertad se definía de una manera muy básica, no estar atado a nada. Ser libre significaba no estar atado a nada. Hoy, increíblemente, en todo este antihumanismo que se fue de a poco inculcando, creemos que somos libres cuantos más atados a dispositivos, aplicaciones y tecnología estamos. Otra cuestión que me parece profundamente paradójica y que me parece que deberíamos rescatar también,
esos viejos, o clásicos, mejor dicho, conceptos de qué era lo humano, qué era la libertad en el mundo clásico, para por lo menos contraponerlo a muchas de las cuestiones que hoy consideramos dadas, como nuestro actual sentido de libertad. Solo eso, gracias. Perdón, digo, solo una mini cosa en relación con lo que dijo Juan, que hay un texto de Flavia Costa, justamente, que trabaja la respuesta automatizada de la gubernamentabilidad algorítmica, creo que lo llama ella, que tiene que ver con, bueno, algo que, voy a hacer autobombo, algo que yo decía en un texto que se llama la incapacidad, digamos, el dinero, yo decía, el dinero no tiene la retórica del no. Entonces, el dinero solo puede decir que sí. Flavia dice algo así en ese sentido. Cualquier crítica, cualquier cuestión que surja, es automáticamente retomada, revestida por esta gubernabilidad algorítmica. Entonces, desde el punto de vista del algoritmo, no hay una fuera del algoritmo. Es decir, todo puede ser eventualmente recapturado. Digo, que creo que reforzando un poco lo que estaba diciendo Juan, ese texto lo podríamos compartir. Es un texto de una revista, ahora lo busco y lo pongo en el chat. Y pasamos la palabra a Enzo, ¿no? No, estaba Samantha Fink. No te quiero quitar la autoría, pero uno de los, de los que primero dijo eso fue, primero Simmel y después Habermas, ¿no? En la teoría de la acción comunicativa dice, lo único, ¿en dónde radica la acción comunicativa propiamente humana, social? En la posibilidad de decir no. ¿A qué no se le puede decir no? Al dinero y al poder, decía Habermas en su teoría de la acción comunicativa. Bueno, y después habla de la colonización del mundo, Pero digo, es interesante. Yo decía al revés, el dinero no puede decir que no. Bueno, acá no puede los hombres no podemos decir que no ante el dinero. Y eso también limita la posibilidad de una acción, de una interacción lingüísticamente mediada y subjetiva, digamos. Bueno, de los dos lados, entonces, vale la reciprocidad, entonces, es verdad, está bien, gracias, Ernest. Le pasamos entonces a Samantha y después me gustaría que aclarara aquí un comentario bastante largo que hay en el chat. Después veo el nombre porque ahora se me fue. Y después a Enzo. Muchas gracias, hola. Voy a intentar ser breve. A ver, bueno, mi trasfondo de formación es la antropología social. Trabajo en innovación como consultora en equipos de diseño. Y algo que me llama la atención, que en realidad es por el motivo por el que estoy haciendo este seminario, es para empezar a cuestionarme sobre mi propia práctica laboral, ya que en el diseño de aplicaciones y lo que llamamos soluciones de innovación o soluciones digitales, creamos conductas y nuevos hábitos en la sociedad que no hay mucha reflexión ética al respecto en el proceso de diseño. Y una de las formas de trabajo que más se implementa en los equipos de innovación y de diseño tiene las palabras claves de holocracia, horizontalidad, colaboración, iteración, que significa mejora continua. No existe, ya no se condena el error, sino que se fomenta equivocarse temprano y rápido para resolver los pequeños problemas que puedan surgir en la tecnología lo antes posible. Sin embargo, todo este universo de significantes, quizás más relacionados con los valores del anarquismo, que desde mi punto de vista tienen que ver un poco con esa cuestión de la horizontalidad y de la colaboración y de la solidaridad y tal, sucede dentro de un ecosistema profundamente neoliberal, cuyo objetivo es la producción de valor y la producción de, bueno, más dinero, más dependencia de las personas en el uso adictivo de las nuevas tecnologías y generar conductas que terminan siendo antihumanistas, como lo que se mencionaba antes acá en el chat, el tema del hipernarcisismo, del individualismo absoluto, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta y comentario tiene que ver cómo yo, como practicante y desarrolladora, diseñadora de la innovación, desde mi lugar como antropóloga aplicada, puedo aplicar una ética
para desarrollar un tipo de vínculo más humanístico en esta forma de producción. Es decir, la forma en la que estoy trabajando tiene que poder impactar en la reproducción de conductas sociales y de una coyuntura político-social histórica y que den lugar a otras formas de vida, a imaginar otros mundos posibles desde lo que es la innovación. Entonces, esa es mi pregunta, como que siento que hay una tensión entre los significantes de la forma de trabajo en la que estoy inmersa y que se dan en el mundo de la innovación y del diseño y de la tecnología, versus los resultados que socialmente ocurren cuando las nuevas tecnologías se implantan en las sociedades. Tremendo dilema. No, dificilísimo. No creo que haya ninguna resolución. Es muy interesante el planteo y creo que lo único que, digo, pensando con Sadan, ¿no? Uno podría pensar eso tal vez con otros autores, pero me parece que pensando con Sadan es muy difícil de salir del dilema, porque justamente lo que dice, no hay un uso, no hay la posibilidad de un uso ético de la tecnología, ni tampoco un diseño éticamente prefijado, digámoslo así, de la tecnología. Lo que hay es una práctica política, ético-política, constante de quienes quizás están encargados de hacer eso. Esa práctica ético-política creo que no se restringiría para Sadan. No estoy respondiendo lo que creo que diría Sadan, no lo que yo pienso tal cual. Pero lo que creo que diría él es que no hay, que esa práctica crítica, responsable, permanente, es como una actitud ética de todos los que estamos involucrados con la tecnología bajo cualquiera de sus formas. Creo yo que es lo que dice él, ¿no? Igual hacia el final de este libro da más pistas de Samantha respecto de eso. Bueno, nada, la teoría crítica dice algo muy parecido. Es uno de los puntos nodales, ¿no? del problema, esto que está mencionando. No creo que podamos decir nada ahora, pero digo, es justo uno de los corazones del asunto. Sí, tal cual. Por eso también quería en algún momento que Facundo Chamorro, que ahí puso una cita bastante extensa, interesante, que es de GD, pone las iniciales, pero no sé exactamente a quién refiere, que escriba de quién es la cita, porque va un poco en este sentido, ¿no? Hola. Hola, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, yo no veo nada acá. Ahí está Facundo, listo. ¿Cómo andas? Bien. Sí, no llegué a escucharte. ¿Qué me decías? No, te preguntaba que vos pusiste una cita bastante extensa en el chat, que va un poco en el sentido de lo que estábamos discutiendo recién, si se puede seguir pensando, como pensaba Ellul, como cita Sadan, a la técnica como medio, como herramienta, o como inclusive creía Marx también, y entonces pensar en un uso bueno o malo de la técnica, o esa posibilidad que estaba cifrada en la autonomía de la ciencia, de la técnica, ya no es posible, como dice el propio Sadan. O sea, Sadan dice, no podemos pensar autonomía de la ciencia, porque de la técnica, porque la técnica es ya un complejo técnico, económico, político. Entonces no hay posibilidad de eso, ¿no? De pensar una distancia o una posibilidad de manejo y de rediccionamiento u orientación de ello, porque no tiene una posibilidad de autonomía, no hay una posibilidad de autonomía, por lo menos en esta coyuntura. Por eso la dificultad del dilema ético también, que no está en el uso, no está en el diseño, bueno, ¿en dónde está? Es más radical, creo, que planteó Sadan. Perdón, dale, Facundo. No, la cita es de Gustavo de Sal, es un psicoanalista argentino que actualmente vive en España y que una de sus últimas publicaciones, que se llama El inconsciente 3.0, bueno, trabaja toda la problemática de la incidencia más subjetiva, digamos, de la incidencia de las técnicas de aplicaciones y la inteligencia artificial y demás, pero él digamos, la resistencia o, digamos, lo que quedaría como saldo de todo esto siempre es la presentificación del síntoma, digamos, ¿no? Aquello que obstaculiza, digamos, como manifestación lo que no funciona del mundo de los algoritmos, digamos, que sería como el último bastión de la eticidad,
para resistir, digamos, los avances de las técnicas que pueden ser vitales o letales, digamos, ¿no? Pero la condición humana, con su carácter sintomático, vendría a ser, digamos, el bastión de la ética frente al avance de la técnica, que ya forma parte de la historia de la humanidad, ¿no? Como dice ahí la cita, ¿no? Desde usar un palo para alcanzar un fruto hasta las técnicas que hoy, de las cuales nos valemos para, no sé, para procrear médicamente asistido, no sé, hay tanta técnica, pero me parece que el valor sintomático o la categoría de síntoma que nosotros manejamos en psicoanálisis, digamos, sería como el bastión para mantener la figura de cierta pregunta por la eticidad, ¿no? Porque siempre la condición humana objeta, digamos, a partir del mal funcionamiento de lo que no va, lo que el algoritmo o el cálculo no puede predecir, ¿no? Me quedo Gustavo de pensando en Sal, esto. Samantha. Sí, está bien. No, gracias, Facundo. O quisiera decir una sola cosa, ya me parece que estoy siendo un poco extensa, pero digo solo una cosa más respecto de esto, que ya Adorno, para volver a un autor bastante clásico de la teoría crítica que se nombró acá un par de veces, en Mínima Moralia decía, el problema lo tenemos cuando el síntoma es gozado o ya no emerge como tal. O sea, cuando el síntoma no es percibido como síntoma, o el síntoma es administrado, en este caso, por el propio sistema. O sea, Claro, inclusive como una por ejemplo con el administración Second colectiva. Life. Puede ser. Aplicaciones como Second Life que hacen de los síntomas de las personas posibilidades de vivir realidades paralelas donde los síntomas son trabajados, aplacados, tratados en posibilidades, ¿no? O el síntoma es resiliencia. Tiene esa virtud la técnica, ¿no? Mismo, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Exacto. Bueno, por eso para agudizar el problema al cual nos enfrentamos. Perdón, Enzo, ¿querías comentar algo y vamos cerrando? Hernán, decime o Mario. No, Enzo se le cortó la luz, no puede hacer el comentario. Bueno. Mario. Eso son cosas que ocurren. No, lo de que se le cortó la luz a Enzo es mentira. O sea, tiene pánico escénico, por eso no quiere ilustrarnos a nosotros sobre algo que maneja con mucho conocimiento. Pero bueno, ya no podrá zafar de nuestra presión en los futuros encuentros. No, a eso lo vamos a comprometer con un día de presentación y ahí se... No, lo que es una reflexión corta. Primero me pareció muy interesante el planteo sobre la posibilidad de Samantha, sobre la posibilidad de un diseño justo. Nosotros estábamos haciendo una experiencia con una unidad académica de la UNSAM de un diploma, un curso en realidad, que se llama, que es algo que está haciendo furor en este momento, que se llama diseño UX o diseño basado en la experiencia del usuario. O sea, fíjense cómo bueno, ahí veo que Samantha sí lo conozco, que es nos venden, entre comillas, nosotros le sacamos la palabra usuario, discutimos mucho con los profes, dijimos no, que sea basado en personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me da la impresión de que hay lo que quiero decir rápidamente esto. Hubo una época en los años 80 muy interesante en contra del sistema financiero en los países occidentales, fundamentalmente en Europa, en donde se hizo un estudio muy interesante, particularmente en Italia, sobre la posibilidad de crear una banca que compitiera con la banca normal, comercial, y se llamó la banca ética. Entonces se propuso, bueno, ¿por qué no la gente que da plata en una esquina o que ayuda a una iglesia, ¿por qué no renuncia aparte de los intereses que cobraría un inversor común que tiene, no sé, el 8% anual, que está dispuesto a cobrar un 4%, para poner el dinero en una banca que promueva solo proyectos que no contaminan el medio ambiente, que promueva emprendimientos agropecuarios de países del tercer mundo, que esté en contra de la hiperexplotación capitalista, etcétera, etcétera. Se llamaba la banca ética. Y duró lo que duró que los bancos comerciales incluyeran en su propio portfolio una línea ética dentro de sus productos y por lo tanto desapareció. Los tipos se pasaron unas ONG muy progres que provenían del Partido Comunista y que se pasaron un año y medio haciendo lo que ahora llaman el crowdfunding, buscando la plata para fundar el banco, armaron el banco y obviamente después fracasó. Entonces mi pregunta es si es posible encontrarle un costado, digamos, de una ética que incluso
se limita a la lógica de lo individual. Y entonces simplemente esto, me da la impresión de que la única posibilidad de construir un escenario alternativo no es el de un diseño. Yo no creo que haya posibilidad de construir desde una lógica de experimental o de diseño modelos alternativos. Porque en ese sentido me parece que el capitalismo tiene una ventaja comparativa fenomenal. Me parece que la única alternativa es sobre la base de la memoria de formas de organización que puedan ser revitalizadas, que puedan ser la memoria, la palabra memoria fundamentalmente, que puedan ser traídas al presente y que puedan, proyectadas en el sentido de agigantadas, implicar un nuevo tipo de sociabilidad. Eso sí me parece que es posible, porque efectivamente, si es que hay alguna chance, ¿no? Si es que hay alguna chance, me parece que solo va a ser posible sobre la base de la memoria. De hecho, creo que allí donde todavía existe lo que podríamos llamar la experiencia popular, con todo lo complejo que es este término y si tiene sentido, es porque funciona todavía esa lógica que se transmite de generación en generación, de una cierta memoria de formas de sociabilidad alternativas a estas superindividualistas que parecen ser hegemónicas y ganar. Y de hecho, las porciones del mundo donde todavía se resiste de alguna manera, basta con repasar algunas de las cosas que se ven en las plataformas de videos y pequeños, es la existencia todavía de pequeños bolsones de experiencias comunitarias en países avejentados, que obviamente van a asistir al ocaso de ese tipo de experiencias, pero que todavía aparecen como reflejos de una resistencia a esto que efectivamente es un movimiento que todo lo arrasa en ese sentido, ¿no? No sé si confundí al final más, que ahí lo veo a Enzo, ahí abajo. Bueno, Enzo, si querés te pasamos una palabra y si no, ¿estás? No sé. Estoy recién, estaba siguiendo, por supuesto, el seminario y hubo un corte de energía eléctrica y quedé afuera y ahora pude volver. No sé en qué habrá transcurrido la conversación en el último tramo, pero me quedé cuando uno de los interventores mencionaba el tema del complejo militar y Eisenhower. Bueno, yo creo que asistimos desde hace una década y media más o menos a la conformación de un complejo que es militar, que es industrial, que es informático, digital y reticular, digamos. Porque de hecho el ecosistema Silicon Valley, los GAFAM concretamente, son un elemento determinante en la constitución de la nueva hegemonía global que exhibe Estados Unidos. Cuando Saddam menciona, usa ese adjetivo siliconización, es la entronización global, la universalización de este modelo, que es un modelo de negocios, pero lleva implícito, por supuesto, una dimensión política, una dimensión cultural, ideológica, y que Mario mencionaba los escenarios de la primavera árabe. Bueno, de hecho, esta serie de dispositivos, esta organización reticular global, es un poco un dispositivo logístico por el cual se gestionan, Estados Unidos gestiona gestiona sus intereses de proyección de poder global. En ese sentido, las aplicaciones, las herramientas de los GAFAM fueron un elemento muy importante en la construcción de situaciones en distintos estados nacionales de contenido revolucionario en todo caso, en orden a un interés de diseño geopolítico planteado desde Estados Unidos. Esos fueron las revoluciones de color en Europa del Este, esos fueron las primaveras árabes, y esos fueron los movimientos que se fueron gestando bajo formas de golpes blandos, golpes blancos, como se ha denominado, que es la reconstitución de formas de gestión del Estado en términos de democracias intervenidas, en democracias intervenidas desde la neuropolítica o desde la psicopolítica, para hacer un puente con Byung-Chul Han, ¿no? Entonces, sí, el complejo militar industrial reformulado en términos digitales, de organización reticular,
es un elemento determinante en la construcción de la hegemonía vigente. En ese contexto, digamos, plantear el parámetro ético es bastante, es una herramienta de gestión de poder, Silicon Valley. Cuando Elon Musk dice, vamos a ir a buscar el litio allí donde esté, está hablando como MacArthur, como el general MacArthur, está hablando como un tipo que va a decir, necesito eso para mi negocio, que es la grandeza de este país, y lo voy a buscar de cualquier forma y donde esté. Y podemos hacer un puente con el golpe de Estado en Bolivia, 90 días después de que el gobierno de Evo Morales firmó un acuerdo de alcance estratégico con China para la explotación de una de las mayores reservas mundiales de litio, ¿no? Bueno, eso. El mundo, digamos, las gafas, hay un concepto en la geopolítica que es el de poder relativo, que es la suma de capacidades de un Estado refiere a la suma de capacidades de un Estado para gestionar su poder de manera relevante, de manera influyente en el orden global, y las gafas en este momento son el elemento determinado para una nueva dimensión del poder relativo de la potencia global, ¿no? Por eso, además, el desafío en términos de una bipolaridad con China está planteado en esa dimensión, ¿no? Bueno, esa era la reflexión en función de este planteo que me pareció muy interesante, retomar la idea de Eisenhower y también hacer un puente con esto de cómo los dispositivos Silicon Valley están ayudando a la reconstitución geopolítica del mundo desde la política y desde esto que Byung-Chul Han dice, menciona, describe como una nueva subjetividad digital, ¿no? Bueno, agradezco, gracias Enzo. En nombre de Hernán, mío y de todo el equipo de Ciencia y Pensamiento, les agradecemos entonces por haber participado una vez más de estos encuentros y los esperamos el próximo lunes, donde vamos a seguir con Sadán discutiendo esta vez la parte 2. Hernán, si querés decir algo más, si no, ya nos despedimos. Sí, no, simplemente muchas gracias. Hasta el lunes. Gracias.